Colmundo Radio. Está en la cabina de la responsabilidad social el doctor David Raskin. Durante más de 30 años, el doctor David Raskin ha sido reconocido mundialmente como el líder en investigación científica y desarrollo de métodos poligráficos. Y también nos va a acompañar en este diálogo el mayor retirado Manuel Novoa Bermúdez. ¿Qué es la prueba del polígrafo? ¿En qué consiste? ¿Qué se ha hecho y cómo se ha avanzado en esta prueba? The polygraph test is a method of using instruments and careful questioning to assess a person's credibility. La prueba de polígrafo es una estrategia que se usa para buscar la credibilidad en una persona por medio de algunas estrategias diferentes. ¿Desde cuándo incursiona esta herramienta como estrategia para conocer la verdad si una persona está diciendo la verdad? It really began about 1915 at Harvard University, developed then by police in the 20s and 30s, and now used extensively by the government and police all over the world. Arrancó más o menos en el año 1915 y en los 20s y los 30s, incluso en Estados Unidos, los departamentos de policía y el gobierno empezaron a utilizar estas técnicas que hoy en día son utilizadas en las mayores organizaciones serias y departamentos de policía y gobiernos alrededor del mundo. Bueno, pero uno podría pensar que esto apenas lo están perfeccionando porque uno diría que el celular, por ejemplo, no lo han terminado de inventar. Se cortan las comunicaciones, la calidad del sonido no es bueno. En el caso del polígrafo uno puede decir que ya terminaron de inventarlo y hay confiabilidad. ¿Cuál es el porcentaje de confiabilidad de esta herramienta, del polígrafo? ¿O cómo una persona a lo mejor puede desarrollar la capacidad de burlar el resultado o la manera como opera este elemento? The polygraph examination, like anything else, is not perfect. Nothing is perfect. Mm-hmm. But polygraph, when properly done, is more than 90% accurate. 90? 90 plus. And is the best thing available for assessing a person's credibility. Bueno, no está terminado de inventar. Nada es perfecto. Nada Okay. es perfecto todavía, ningún aparato logrará ser perfecto, pero sí podemos tener la plena certeza de que es más del 90% de confiabilidad que se puede recibir de un examen cuando está bien hecho para reconocer la credibilidad de una persona. ¿En qué casos se ha aplicado en Colombia? En los servicios de inteligencia y en la policía, en las Fuerzas Armadas, desde hace más de 3 décadas. A nivel privado, la poligrafía en Colombia la usan muchas empresas, especialmente para procesos de selección de personal, investigaciones internas, y se han desarrollado algunos casos de polígrafo muy conocidos. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos de ellos, por ejemplo, el examen que se le practicó al almirante Arango Bassi cuando fue acusado de una situación en particular, y algunos otros casos que se han presentado en algunos tribunales, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, como fue el caso del senador Vives, en el cual también se practicó un examen de polígrafo solicitado por su abogado defensor. Mayor, en estos procesos que por este caso Colmenares, por ejemplo, en todos estos procesos en lo que han sido tan criticados por la gente, en lo que se denomina la justicia o la administración de justicia espectáculo, ¿se ha utilizado el polígrafo? Tengo entendido por unas declaraciones que presentó el doctor Jaime Granados de que a la señorita que está siendo investigada se le practicó un examen de polígrafo. Inclusive al Instituto Latinoamericano de Poligrafía se le solicitó en su momento hacer un control de calidad de ese examen, pero tengo entendido también que el juez no admitió dentro del proceso ese medio de prueba. Pero sí tengo entendido que se hizo un examen y nosotros lo revisamos. Bueno, ¿en qué consiste la técnica Utah desarrollada por usted? It's a complicated procedure. It takes usually 1.5 to 2 hours. A special interview, carefully constructed questions, recordings made with the polygraph instrument, and scientific evaluation of the results. Es una prueba suficientemente estructurada, es una prueba que dura entre 1.5 horas y 2 horas, es
es elaborada por medio de un cuestionario muy consistente de preguntas elaboradas previamente que, digamos, hacen que sea muy difícil evadirlas o hace muy difícil que sea un resultado engañoso. ¿En qué se diferencia la técnica Utah desarrollada por usted con las otras técnicas existentes para la prueba del polígrafo? It is the most scientifically established technique. My laboratory at the University of Utah for 25 years was the leading scientific laboratory for establishing its validity, and many scientific publications prove its accuracy. Bueno, muchísimos estudios han demostrado que la prueba de comparación de Utah es la prueba que más confiabilidad se puede tener. Es una prueba que vienen perfeccionando desde hace más de 25 años en el laboratorio que tiene el Dr. Raskin en la Universidad de Utah, y que muchísimos institutos hoy la consideran y la han certificado como la prueba más contundente para medir la credibilidad de las personas. Dentro de las diferentes técnicas que se utilizan para aplicar la prueba del polígrafo, esta es la más reconocida, la que se ha identificado como la mejor, la más rigurosa, la más certera. Yes, the American Polygraph Association has done a very large evaluation of all polygraph techniques, and the most accurate in their studies is the Utah technique. La prueba de comparación de Utah, evaluada por el Departamento Norteamericano de Poligrafía, ha certificado que la prueba de comparación de Utah en las pruebas de poligrafía es la más certera, la más acertada de todas. Profesor, ¿en qué países se ha venido usando la prueba del polígrafo con la técnica Utah? Well, it's used very widely in the United States, Canada, Israel, Mexico, Colombia, many countries. Muchos países la usan, prácticamente en todo el territorio de los Estados Unidos, en Canadá, en Israel, en México y, por supuesto, aquí en Colombia. Digo en Colombia, entonces surge la siguiente pregunta para el mayor Novoa. Mayor, en Colombia ya ha sido utilizada esta técnica, tal como lo acaba de confirmar el creador de esta técnica. ¿En qué pruebas y en qué casos se ha utilizado en Colombia? Como mencioné anteriormente, las pruebas a las que hice referencia fueron precisamente efectuadas utilizando la técnica Utah. Precisamente por lo que dice el profesor Raskin, es la técnica que tiene el mayor nivel de confiabilidad. En los estudios que se hicieron recientemente por la Asociación Americana de Poligrafía, que establece cuáles son las técnicas validadas y que debemos usar nosotros los poligrafistas profesionales, la técnica Utah es la técnica que debería usarse siempre para exámenes de evidencia, o sea, exámenes evidenciarios, por cuanto tiene el mayor nivel de confiabilidad. Y no solamente eso, tiene el mayor soporte de investigación científica para ser sustentada ante el juez en el juicio oral cuando haya que dar una explicación sobre el soporte y la fundamentación científica. Las pruebas que hemos hecho para diferentes casos judiciales en Colombia evidentemente han sido realizados con la técnica Utah. ¿Qué caso? Mencioné el caso del almirante Arango Bassi, el caso del senador Vives, y otros casos que abogados defensores nos solicitan, casos de homicidios, y que ellos, pues obviamente dentro del concepto de la libertad probatoria que tienen las personas acusadas para demostrar su inocencia, pueden acudir a un examen de polígrafo. ¿Usted hizo la del senador Jimmy Chamorro? No, yo hice el control de calidad. La prueba del senador Jimmy Chamorro fue practicada en el instituto por un perito experto latinoamericano, Instituto Latinoamericano de Poligrafía. De poligrafía, acá en Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿Resultados de esa prueba? Los resultados de la prueba fueron contundentes, de que el senador, ante las preguntas que se le hicieron, específicamente relacionadas con la acusación que hizo el senador Uribe, si había recibido dineros provenientes de narcotraficantes, si ha recibido dineros provenientes del narcotráfico, y si ha recibido usted en algún momento dinero de narcotraficantes, el resultado fue contundente de que no mostró una decepción indicativa de engaño. Es decir, que al responder a esas preguntas con un no,
el senador Chamorro está diciendo la verdad. Ese es el primer diagnóstico que dio el perito experto que hizo la prueba, y en la revisión que yo hice de control de calidad se confirma el resultado, no solamente el resultado a nivel de diagnóstico que hacemos nosotros en la calificación manual, sino a nivel del algoritmo computarizado, que nos permite obviamente poder en un momento determinado diagnosticar la veracidad o no veracidad de la persona que está siendo evaluada. Permítame, mayordomo, profundizar más sobre el tema. ¿Cómo se revisaron o cómo se auditaron mejor los resultados hallados en la prueba practicada al senador Jimmy Chamorro? En el proceso de control de calidad se verifica que se hayan cumplido todo el protocolo, los criterios de administración de la técnica. Como mencionó el doctor Raskin, fueron más de 30 años, 35 años de investigación desde el laboratorio de Utah, donde para validación de una técnica se establecen unos criterios de administración, unos protocolos validados que hay que seguir al pie de la letra, en la estructuración del examen, la entrevista pre-test, la estructuración de las preguntas y obviamente también los criterios de evaluación y de diagnóstico que son revisados en un control de calidad. Igualmente se verifica que la persona que haya practicado la prueba sea un perito cualificado para poder practicar ese tipo de prueba. ¿Esa prueba cuánto tiempo duró? La prueba del senador Chamorro duró aproximadamente 2 horas y media, 2 horas 21 minutos. ¿Y en qué consiste la prueba? ¿Cuál es la mecánica para que uno se demore tanto en una? ¿Cuántas preguntas tiene que responder uno? Bueno, la prueba tiene unas fases establecidas. Un examen de polígrafo en general tiene 4 fases. La primera fase es la entrevista pretest, donde hay una parte introductoria y algo muy importante, que el perito debe asegurarse que el examinado se encuentra apto para el examen, apto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Obviamente viene una etapa de toma de datos para verificar la identidad de quien se está evaluando, y después viene una etapa de pretest, una entrevista en la cual la persona examinada hace un relato de los hechos por los cuales se le está investigando. Durante ese proceso de entrevista se hacen algunas preguntas de tipo aclaratorio utilizando esta metodología de Utah. Se hace un repaso de las preguntas, se hace una explicación de la fisiología subyacente del instrumento, lo que mide, y posteriormente la fase del INTEST, que es la medición fisiológica, cuando se colocan los componentes de medición en el cuerpo de la persona, se toman unas muestras fisiológicas, después se hace el proceso de interpretación y obviamente la confrontación algorítmica para poder comprobar que el resultado ha sido concluyente. Eso toma más o menos ese periodo de tiempo. Lo que más demora es la narrativa que hace el examinado en cuanto al tema que se está investigando. ¿Y cuántas preguntas le formularon? En total la técnica Utah tiene 10 preguntas, entre preguntas neutrales, introductorias, relevantes, comparativas. Y las preguntas relevantes, que son sobre las cuales nosotros damos el diagnóstico, son las que mencioné, que están relacionadas directamente a la acusación, que en este caso era si el senador había recibido dineros provenientes del narcotráfico. Hay algunas preguntas, por ejemplo, en las que deliberadamente se busca que el personaje entrevistado se caiga. No digamos que se caiga. Hay unas preguntas que son de... No, es que hay preguntas con cascaritas, sí, claro, para aparente contradicción. Me parece válido. En un polígrafo no, los procedimientos y los protocolos y los criterios, como les digo, establecen unos requisitos para la estructuración de las preguntas. Las preguntas tienen que ser directas, tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Es más, se llega hasta el nivel de explicarle detalladamente a la persona en qué consiste cada pregunta y que él dé una explicación con sus propias palabras que entendió. Las preguntas, claro, que hacemos, las relevantes son las que acabo de mencionar, pero hay otras preguntas que sirven para establecer, por ejemplo, cuáles son los patrones fisiológicos normales del examinado. Una pregunta neutral, como por ejemplo, estamos en la ciudad de Bogotá, estamos en Colombia, son preguntas que nos permiten establecer cuáles son los patrones fisiológicos normales. Y hay otras preguntas de control, unas preguntas que se hacen para poder hacer unas comparaciones posteriores con las preguntas relevantes. Pero no hay trampa, no hay preguntas de sorpresa, no hay cascarita. No existe, no. Además que el examinado conoce, porque una parte del procedimiento es hacer un repaso de todas y cada una de las preguntas que se van a hacer. Sí. No hay preguntas de sorpresa y las preguntas pues son estructuradas. ¿El personaje tiene que prepararse previamente? No necesariamente. El personaje, una persona que da una prueba recibe unas indicaciones preliminares, por ejemplo, que debe haber dormido bien, descansado bien,
Si es la mañana, pues en lo posible que haya desayunado bien y que no haya trasnochado, que no haya consumido bebidas alcohólicas hasta pues altas horas de la madrugada, porque no lo haría una persona no apta para el examen en ese momento. ¿El evaluado puede sugerir alguna pregunta? ¿O No. quien formula el examen tiene la potestad total de hacerlas? No, en un caso como estos de evidencia, Ujú. generalmente parte de un requerimiento del abogado o de la persona afectada. Sí. El poligrafista simplemente recibe la información sobre qué es lo que, en qué consiste la acusación, la narración de los hechos. y las preguntas las estructura el perito, las Con estructura el base en poligrafista con base en los Correcto. criterios de administración y los protocolos de la técnica. Ahora, Permítame volver con el doctor Raskin. ¿Tiene el hombre la capacidad de poder burlar el polígrafo, como reiterar en este sentido? Porque aquí le preguntan al individuo, estamos en Bogotá, estamos en Colombia. Ese tipo de respuesta frente a esa pregunta genera un comportamiento en el organismo porque está correspondiendo a la verdad. ¿Puede la persona desarrollar capacidad para burlar el polígrafo? There is no scientific evidence that people can defeat the polygraph in those ways in real life situations when there is a very important issue at stake, such as for Senator Chamorro. No existe la más remota posibilidad, Ni evidencia. ni siquiera existen estudios que demuestren que ha habido personas que han logrado salir avantes y a una prueba de polígrafo con, por ejemplo, las indicaciones que nos estaba dando el mayor Novoa, que alguien pueda violar la confiabilidad o digamos la certeza que Sí. tiene la prueba del polígrafo en la técnica Utah del Dr. Raskin. Sí, Mayor Nova, con base en esta afirmación de que no hay evidencia hoy de que haya un solo ser humano que haya logrado desarrollar esa capacidad de burlar al polígrafo, ¿qué conclusiones existen del examen practicado del senador Jimmy Chamorro Cruz? Bueno, la conclusión, de acuerdo al criterio de diagnóstico que debemos usar nosotros técnicamente es NDI, o sea, que no mostró una decepción indicativa de engaño frente a las tres preguntas relevantes, que es la misma pregunta formulada 3 veces con un pequeño cambio en la fraseología. Frente a esa misma pregunta, 3 veces en cada gráfica, al correr 3 gráficas, que es lo que la técnica exige como mínimo, se hicieron 9 mediciones fisiológicas a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema cardiovascular y el sistema electrodérmico, que confirman ese resultado de no decepción indicativa de engaño. Sí. El examen que fue auditado por mí como Quality Controller también fue revisado por el doctor David Eso Raskin le y iba a hemos preguntar. llegado a la misma conclusión. Yes, I have reviewed the questions, the polygraph recordings. I have done my own evaluation, and my conclusion is that they are a very clear, definite, non-deceptive result using the Utah technique. Bueno, él nos dice que efectivamente se tomó el trabajo de revisar la prueba, de revisar las grabaciones poligráficas, de revisar el cuestionario y nos puede dar la concluyente respuesta de que no existe el más mínimo, la más mínima evidencia de un engaño y que las pruebas del senador Chamorro son completamente certeras, Claras y contundentes. claras y contundentes. ahora no, insisto mucho en el punto de vista legal. Todo lo que se haga en el polígrafo tiene, digamos, una aceptación en los tribunales, en los juzgados, en la fiscalía. Mayor Nova. Bueno, actualmente nosotros estamos, obviamente en Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, bajo la figura de un nuevo sistema penal, de procedimiento penal, que es el sistema oral acusatorio, donde hay un concepto muy claro en el artículo 373, que es el concepto de la libertad probatoria, y donde se establece que son medios de prueba los estipulados en el código y cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Ahí perfectamente cabe el examen de polígrafo como un elemento material probatorio, como un medio de prueba. Ahora, si nos vamos también al artículo 422, que habla de la aceptación de prueba científica o novel, que establece que una prueba puede ser admitida bajo esa categoría cuando cumple por lo menos uno de 4 requisitos que están allí,
Pues indudablemente el polígrafo, a la luz del nuevo Código de Procedimiento Penal, no hay ninguna razón por la cual los jueces puedan negar la práctica de esta prueba, porque el polígrafo no cumple uno, el polígrafo cumple todos los 4. Lo que pasa es que en Colombia este tipo de pruebas es nuevo, es desconocido, todavía no hay el suficiente conocimiento por parte de los jueces, inclusive de las altas cortes. Es decir, la justicia colombiana todavía no lo considera, no lo incluye como prueba. No lo dentro del incluye por proceso. ahora, no está incluido en países como Estados Unidos, en otros países, Israel, Japón, Sudáfrica. Sí. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, es aceptado bajo una figura que se llama la estipulación, es decir, se ponen de acuerdo el abogado defensor, el fiscal y el juez para admitir el polígrafo dentro del proceso penal. Lo mismo podría hacer en Colombia, porque no existe ninguna razón, máxime cuando, como en el caso del senador Chamorro, que dice ser inocente, pide que se le practique la prueba. Ahora, sabemos que a la luz de la Constitución política, cuando se habla de la no autoincriminación, pues el examen de polígrafo debe entenderse y practicarse como se ha venido practicando hasta ahora, es voluntario. En este caso, una persona que está siendo acusada tiene todo el derecho de pedir que se le practique un examen de polígrafo para demostrar que él está diciendo la verdad. Es más, también podríamos complementar que el polígrafo podría en un momento determinado también ser un complemento de un medio de prueba que ya está estipulado en el código, que es la prueba testimonial. Porque es que, ¿qué es lo que vemos nosotros en Colombia? El mismo fiscal general de la Nación lo dijo hace unos meses atrás. En Colombia hay un cartel de testigos falsos. Eso sí es. Y yo he tenido varios casos en que hay personas que han sido sindicadas por 2, 3 testigos y después los testigos se retractan. Y esas personas muchas veces han pasado tiempo en prisión. Tenemos reportes que se hicieron cerca de 120.000 exámenes de polígrafo. 120.000, pero el año pasado el reporte que tenemos es que aumentó a cerca de 280.000 exámenes de polígrafo. Ajá. Claro, en diferentes utilizaciones, diferentes usos. Pero en el campo de la investigación, inclusive los abogados defensores tienen también una herramienta para verificar que su defendido está o no está diciendo la verdad. Y por qué no también en un momento determinado la fiscalía o el mismo juez podrían en cierto momento corroborar el testimonio, especialmente de testigos, cuando hay dudas de que ese testigo puede ser falso. Colmundo Radio.